Bien, vamos a dar inicio. Muy buenos días. Buenos días, Andy. Buenos días, Nancy. Bienvenidas a la sesión síncrona de semana 2, la cual consta del 8 al 14 de noviembre. Estamos con el grupo 45 de su módulo 10 y vamos a ver en esta ocasión la unidad 2, el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. En caso de que no se escuche o no visualicen mi pantalla, háganmelo saber por favor a través del chat o de manera en el micrófono, ¿vale? Bueno, como siempre veremos primeramente el orden del día. Vamos a darle lectura a los aprendizajes esperados. Es necesario que lo sepan, saber qué es lo que se requiere que adquieran, las generalidades de las actividades a realizar en la semana, los temas a emplear en las actividades integradoras, que como les he dicho en la semana 1, si bien pueden buscar información para ampliar sus conocimientos, la base para realizar las actividades integradoras es la información que se les proporciona en plataforma. Entonces deben estar basados de esa información y sustentarlo o incrementar o desarrollar otras formas o para generar mayores aprendizajes, la consulta en fuentes adicionales. También se explicará la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4. Finalmente, un espacio para exponer las dudas o sus comentarios. Si lo desean, al terminar la explicación de la actividad integradora 3, podemos también hacer un pequeño espacio para no dejarlo hasta el final. Bien, los aprendizajes esperados en esta semana 2 son todo lo referente al evento bélico de la Segunda Guerra Mundial. En primera semana vimos Segunda Revolución Industrial y Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. Ahora nos vamos a enfocar a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo principal, lo más indispensable que debemos estar observando de estos eventos es las consecuencias que ocasionaron estos eventos y que en la actualidad aún los podemos constatar, aún los seguimos viviendo. No porque fue a inicios del siglo, sí, y no lo estamos sintiendo, ¿sí? Hay consecuencias, hay repercusiones o hay cosas que vemos en la actualidad que su origen están en esos eventos. Entonces, dentro de los aprendizajes esperados, se pretende que ustedes observen o que identifiquen esas repercusiones o esas consecuencias y al final, digamos, ya sé cuál es el origen de la política y de la economía mundial en mi entorno, en mi contexto, en la actualidad. Y por eso en esta semana veremos, o bueno, se analizarán las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el papel que desempeñaron los países de África, de América, de Asia en el conflicto. También se reconocerá la violencia que se derivó de este conflicto, los desplazados, los refugiados, el genocidio judío, sí, para comprender el proceso de la construcción de paz que realizaron las organizaciones internacionales y que ahí también es otra repercusión, la Declaración de los Derechos Humanos que en la actualidad conocemos. Se pretende también que se comprenda el surgimiento del mundo bipolar al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Dos grandes potencias quedaron en la cima. Esas dos grandes potencias quedaron en disputa, inclusive en una guerra constante que ya no tuvo lugar a un conflicto físico, pero sí estaban en tensiones políticas durante muchos años. A este tiempo se le denominó Guerra Fría, sí, en estos dos países, y por eso se le dice bipolar, porque tenían dos ideologías totalmente contrarias que también se van a analizar, que son los capitalistas y los socialistas, ¿sí? Capitalismo y socialismo. Y también se verán las zonas de influencia para explicar las diferencias entre estas realidades sociales y económicas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Verán también o conocerán también cuál fue el proceso de la descolonización en Asia y África. Si recuerdan, en semana 1, dentro de su infografía,
colocaron los países que fueron potencias imperialistas. Y estas potencias imperialistas seleccionaron 3 para su infografía, pero hay más, ¿verdad? Identificaron cuáles eran las colonias. Bueno, pues aquí, pasada la Segunda Guerra Mundial, esos países aprovecharon a través de la ideología socialista para su independencia. Entonces, van a describir con palabras propias o van a identificar ese proceso de descolonización de esos países de Asia y de África y la transformación económica que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Describirán también el proceso de la desintegración de la Unión Soviética. Finalizada la Guerra Fría, se desintegra la Unión Soviética. Verán también por qué sucedió, qué pasó, la construcción del muro de Berlín, ¿sí? Y su caída. Después de esto surge el proceso de globalización y nos dirigimos hacia un mundo unipolar que realmente fue el capitalismo, pero que ahora lo conocemos como neoliberalismo porque ahora interviene el Estado a diferencia de lo que sucedió en un principio con el capitalismo. También van a identificar las principales características de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, los autoritarismos, las revoluciones, las movilizaciones sociales transcurridas en América Latina. Al tiempo de que se estaba dando la Segunda Guerra Mundial, bueno, finalizando y se estaban expandiendo las ideologías, tanto la capitalista como la socialista, en Latinoamérica, países como Brasil, Argentina, Uruguay, se implantaron dictaduras militares. Resulta que fue como producto de tratar de eliminar la ideología que se estaba extendiendo en esos países, que era el socialismo. Entonces, imponen dictaduras por parte del otro país como potencia que era Estados Unidos, impone las dictaduras para tratar de disuadir esa ideología que ya se estaba extendiendo en estos países. Bueno, es parte de lo que se requiere que adquieran en esta semana, y vamos a continuar con las actividades que van a realizar en esta semana. Sí. Son 2 actividades integradoras, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, y Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. También deben de resolver las 2 actividades formativas, ¿sí? Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, y los cambios de Asia, África y Latinoamérica. Tanto las actividades integradoras como las formativas están relacionadas en cuanto a que se utiliza la misma información, así que deben de revisar primeramente sus recursos, darle lectura para que contesten de manera adecuada, obtengan una mayor puntuación, tanto en las actividades formativas como en las integradoras. Es importante también participar en el foro Aprendiendo en Línea. Si no tienen dudas, si no hay comentarios, si no quieren exponer sus experiencias, es importante que respondan los planteamientos que se les está proponiendo al inicio. Por ejemplo, en esta semana hay varias preguntas. ¿Qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Es un tema que estamos analizando para responder o para completar nuestra actividad integradora. Entonces, es información que les va a servir porque vemos lo que piensa un compañero, lo que piensa el otro. Es una dinámica de cooperación que también debemos o el estudiante debe de adquirir. Sí, parte de las competencias que deben adquirir. También responder si consideran si las razones eran válidas, por qué, si piensan que después del Holocausto ha existido otro evento violento de la misma magnitud, cuál, ¿sí? Si en la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX, y si conoces organizaciones que luchen para evitar sucesos como estos. Lo que piensen es un foro donde van a exponer de manera crítica sus opiniones, ¿sí? No se trata de investigar, copiar y pegar, se trata de ir analizando, exponer mi postura, exponer lo que pienso para que mi compañero o mi compañera que no esté de acuerdo quizás comente el por qué sí, el por qué no, siempre guardando el debido respeto, poniendo mi opinión sustentada con fuentes adicionales, pero respetando también lo que dicen los demás. ¿Por qué es importante, además de esta dinámica,
de compartir información en el foro Aprendiendo, es importante también porque las participaciones en este foro se suman con las respuestas que brindan en los cuestionarios para al final colocarlos en la sección del 5% que equivale a la participación en plataforma. Entonces, aparte del aprendizaje que adquieren, se les otorga una cierta puntuación al final del módulo por la participación que tuvieron en este apartado. Bien, vamos a ver los recursos que emplearán para elaborar las actividades integradoras. En el caso de la actividad integradora 3, son 4 recursos: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Muro de Berlín y Mundo Unipolar. Forzosamente deberán dar lectura a estos 4 recursos y de aquí van a obtener la información para completar esta actividad. Para completar la actividad integradora 4, van a revisar 2 recursos en PDF, que es la descolonización en África y Asia y dictaduras en América Latina. Sí, son 2 recursos nada más que vienen muy completos. Vamos a darle lectura y vamos a exponer con palabras propias lo que entendimos, tratando de completar lo que nos están solicitando. Bien, vamos a entrar a la explicación de la primera actividad integradora. Sí, que se denomina Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Bien, vimos, bueno, la introducción de esta actividad es que el totalitarismo y la crisis económica fueron en gran parte los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Me remito otra vez a la semana 1, en donde vimos los detonantes y los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Si bien hubo un detonante en específico, hubieron antecedentes, hubieron guerras previas, pero el principal problema fue la parte económica, ¿sí? Lo mismo aquí en la Segunda Guerra Mundial, hubo totalitarismo y crisis económica que surgieron durante el periodo entre guerras. Países en descontentos como Alemania, que empezaron a gestar otras estrategias y que fueron expandiendo su ideología, como los regímenes totalitarios que vieron en la segunda actividad integradora, ¿verdad? Después estos países se enfrentaron, que fueron los países del eje, con los países aliados y como resultado hubo un alto número de pérdidas humanas. Cuando la guerra termina, pues se firman acuerdos de paz, pero el mundo quedó polarizado, como veíamos en los aprendizajes esperados. Por un lado los capitalistas y por otro los socialistas. Uno eran representados por Estados Unidos y los otros por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ambos países se enfrentaron alrededor de 40 años y a eso se le denominó Guerra Fría. Es un periodo que también van a analizar en uno de los productos en esta actividad integradora. Bien, ¿qué van a entregar en esta actividad? Es un procesador de texto. Aquí no lo tienen que convertir a PDF y tampoco lo tienen que hacer en PowerPoint ni en otra aplicación. Es bastante específico tanto las instrucciones como en la rúbrica. Necesitan entregar el documento en un procesador de texto en el cual anexarán los siguientes puntos. Van a entregar 3 productos: una línea del tiempo, un audio y un cuadro comparativo. Existen programas específicos para elaborar la línea del tiempo. Se puede hacer en el procesador de texto porque también hay formatos específicos para completarlos y no salirse de este programa. Sin embargo, si tienen la habilidad, si tienen la facilidad y el alcance para hacerlo en otros programas, pueden hacerlo, pueden utilizarlo como el timeline y deben de escribir su nombre al final o en alguna parte, sí, en alguna esquina de la línea, escribir su nombre para evidenciar su autoría, porque
ya existen líneas del tiempo en la red en diferentes programas. Si ustedes nada más me copian la imagen en el procesador de texto, entonces yo no puedo identificar si realmente ustedes elaboraron o crearon su línea del tiempo, que es el objetivo de esta actividad. Al hacer una línea del tiempo, van a demostrar que han leído la información de los recursos de la semana, que lo han analizado, están mostrando que pueden retomar información específica, concisa, para colocarla dentro de una línea del tiempo y no que nada más se copió y pegó y se coloca. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que si lo hacen en otros programas, pongan su nombre en alguna parte de la línea del tiempo, en el cuadro, ¿sí? O bien comparten el enlace en este espacio, en lugar de colocar la línea del tiempo, colocan el enlace, pero cuando yo abra el enlace debe de tener, o sea, bueno, la línea del tiempo en alguna parte debe de visualizarse su nombre. En esta línea del tiempo va a estar dividida en 3 partes. Van a empezar a partir de 1919, que fue cuando finaliza la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles. Vamos a partir de ahí porque el Tratado de Versalles es un punto específico, ¿sí? En donde se basan, en el caso de los alemanes, para iniciar o para empezar a gestarse la Segunda Guerra Mundial. Entonces es importante que lo colocan, es parte de los antecedentes. Partimos de 1919 hasta la fecha en el que empieza la Segunda Guerra Mundial. Los eventos que sucedieron en ese periodo son los que vamos a colocar como antecedentes. No vamos a colocar todos porque no acabaríamos con la línea del tiempo. De eso se trata, de elegir los eventos más relevantes que incidieron más en la detonación de la Segunda Guerra Mundial. Eso colocamos como antecedentes unos 4 o 5 eventos importantes y luego nos vamos al desarrollo. En el desarrollo vamos a colocar también otra serie de eventos que pasaron mientras estuvo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Mientras estuvo las batallas en diferentes partes del mundo, eventos importantes, los vamos a colocar acá. Y una tercera sección que es las consecuencias, es decir, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del muro de Berlín, que es lo que se denominó como Guerra Fría. Van a colocar otros eventos, otra serie de eventos que sucedieron, ¿sí? y los vamos a considerar como consecuencias, que sería a partir de la que termina la Segunda Guerra Mundial, cuando se construye el muro, qué sucedió después, y hasta la caída del muro de Berlín. Vamos a verlo ahorita en una plantilla que ya les elaboré, aquí nada más les estoy diciendo de manera general. El otro producto es un audio. En este audio van a argumentar con palabras propias, van a investigar, van a conocer, van a leer la información de los recursos de la semana, pero en el momento de escribir, ustedes lo tienen que hacer con sus propias palabras. Aquí en este audio, ustedes van a grabar primeramente su nombre, van a mencionar de qué grupo son y su nombre, y van a escribir las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero que han repercutido en la conformación del mundo actual, en lo que estoy viviendo yo actualmente desde el punto de vista político y económico. ¿Qué eventos que surgieron en este conflicto bélico siguen vigentes en la actualidad? ¿Sí? O bien al revés, de lo que observo yo en la actualidad, les decía, del desempleo, la pobreza, algunos desafíos que podemos ver de forma internacional, cómo México participa en el G20 o en la ONU, en instituciones internacionales, y que tuvieron su origen en ese conflicto bélico, ¿sí? Eso es lo que van a investigar, lo que van a indagar, se lo van a apropiar y escriben con palabras propias. Vamos a ver un ejemplo también sobre esto para que más o menos tengan una idea y puedan ustedes realizar su escrito para luego grabarlo.
Este audio lo van a grabar y lo van a subir a un espacio de almacenamiento y van a compartir el enlace en el documento de Word. El tercer producto es un cuadro comparativo en donde van a analizar los dos países que estuvieron en conflictos durante la Guerra Fría, que es Estados Unidos y la Unión Soviética, porque estos dos países pues, fueron los que quedaron como potencias al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que tenían, ¿sí?, ideologías totalmente contrarias, que era capitalista y era socialista. Finalmente, y a partir de aquí, todas las actividades deben de colocar las fuentes de información que utilizaron y referenciarlas en formato APA. En la sesión de síncrona de la semana pasada, más o menos les expliqué cómo podían referenciar los recursos de la semana apoyados de un generador en línea. Si gustan y alguien lo requiere, pues me lo solicita para que yo le comparta esa página y puedan referenciar de manera más sencilla. Vamos a entrar entonces a la plantilla que ya les tengo elaborada. Para entrar con más detalle, ¿no? Como siempre, su hoja de presentación al inicio es parte de las normas de etiqueta y de comunicación, sus datos de presentación. Bueno, nos pide entonces la actividad que se elabore una línea del tiempo. Repito, debe de estar dividida en 3 partes. Sí, bueno, la división es imaginaria, ¿sí? La línea del tiempo es entera, nada más que nosotros sabemos que tenemos que colocar eventos que sucedieron antes, durante y después, como lo tenemos acá. De hecho, yo aquí en la parte de arriba pues, ya estoy haciendo las especificaciones, eventos antes de la Segunda Guerra Mundial, durante y después. ¿Cuáles son las características de una línea del tiempo? Para empezar, debe de tener el formato de línea del tiempo. No es válido colocar una tabla y con una secuencia de eventos. Hay que, si así lo está solicitando la actividad, hay que tratar de apegarnos lo mayormente posible a lo que nos requieren. Nos piden una línea del tiempo. Este es un formato de línea del tiempo. ¿De dónde obtuve este formato? Pues me voy a la parte de insertar. En la parte que dice Smart Art, le doy clic, me voy a la parte de procesos y aquí tenemos varias plantillas que nos pueden apoyar, que nos pueden servir como líneas del tiempo. Yo elegí la línea específica y que la tenemos por acá, pero también puedo elegir, es esta, pero también puedo elegir esta, ¿sí? O bien esta, sí, que es una secuencia. Tengo otra, hay otra de cuadritos, ¿sí? La que se apegue más a su creatividad. O sea, lo que quiero decir aquí es que tenemos varias plantillas que podemos utilizar sin salirnos del procesador de texto. Voy a trabajar sobre la que ya tengo establecida aquí, ¿sí? Es una línea completa y ya me pone aquí los círculos en medio en donde voy a establecer los eventos. Otra característica de la línea del tiempo es que forzosamente las fechas tienen que ser en orden cronológico, ¿sí? No puedo poner 1919, luego 1945 y luego 1939. Sería un error, porque ya no estamos siguiendo esa línea del tiempo. Tiene que ser cronológico, 19, 20, 40, 45, 50, ¿sí? De manera cronológica. Otra característica, forzosamente tengo que colocar el año y la descripción. Por ejemplo, aquí tengo 1919, no es necesario la fecha completa, pero sí el año. 1919 tengo que colocar la descripción, en este caso es, bueno, el evento, que sería la firma del Tratado de Versalles, y enseguida una pequeña descripción de 2 o 3 líneas máximo, ¿sí? Sencillo, pequeño, que nada más refiera a lo que es el Tratado de Versalles. Y una imagen. En estos cuadritos puedo ir insertando
en estos círculos, perdón, puedo ir insertando las imágenes que refieran al Tratado de Versalles. Busco otro evento que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial. De igual forma, en este caso me va a aparecer que yo coloque la información en la parte de abajo, igual el año, el evento, una pequeña descripción y su imagen. Así busco varios eventos que refieran a lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial y que la detonó, para que después busque eventos durante y después eventos después. ¿De dónde voy a obtener la información para completar mi línea del tiempo? Sí, aquí les pongo unas notas, si gustan les puedo compartir esta plantilla y nada más ya borran las anotaciones, ¿no? ¿De dónde voy a buscar la información? Pues tengo que ingresar a la plataforma, en el recurso, la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y Muro de Berlín. De estos 3 recursos yo voy a obtener la información para completar mi línea del tiempo. Nos vamos a la plataforma y vemos. Déjenme ver nada más si no hay mensajes. Me pregunta Ángela, ¿hay algún problema si tomo de su línea de tiempo algunas referencias? No, no hay ningún problema, Ángela, no hay problema. Ok, vamos a la semana 2, vamos a ingresar, les decía, a la Segunda Guerra Mundial. En este recurso nos dan inclusive varias pestañas antecedentes, ¿sí? Antes de la guerra, estos dos pestañas nos van a dar información sobre lo que sucedió antes de que se detonara. De hecho, aquí viene un cuadro donde tiene bastantes eventos, ¿sí? Hasta 1941, de 1931, donde Japón ocupa Manchuria, expulsa tropas chinas, Alemania, donde los nazis acceden al poder, ¿sí? Aquí viene la fecha, el país, o sea, los eventos. 1935, que hizo Italia, otra vez Alemania, otra vez Japón, Alemania, ¿sí? Vienen varios eventos. Aquí podemos retomar, nosotros no vamos a colocar toda la información. Recuerden, van a seleccionar algunos eventos relevantes que no sean repetitivos para irlos realizando de manera cronológica. Entonces tenemos 2 pestañas para obtener información sobre los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos aquí otros antecedentes económicos, políticos, ideológicos. Aquí, por ejemplo, no nos dan el año, pero buscamos, por ejemplo, aquí dice, ocurre la crisis del 29 y la Gran Depresión. Entonces, si quiero colocar este evento, voy a una fuente adicional y busco en qué fecha o en qué año surgió este evento y pues así ya tengo la fecha, ya tengo el evento y ya lo puedo colocar en mi línea del tiempo. Así puedo obtener información de esta parte, de esta sección de este recurso, ¿sí? Entonces, antecedentes y antes de la guerra son las 2 pestañas que me van a servir para completar la parte de antecedentes de la Segunda Guerra Mundial en mi línea del tiempo, ¿sí? Los primeros 5 círculos que tengo acá, si utilizan un formato de este tipo, los primeros círculos ustedes pueden utilizarlos con esas dos pestañas que les acabo de mencionar. Nos vamos ahora del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió mientras estuvo el conflicto. Entonces nos vamos a la pestaña durante la guerra, ¿sí? Aquí tenemos otros eventos que surgieron. Repito, si nada más les da el evento, entonces investigan en fuentes adicionales, colocan el evento para identificar en qué año se dio y así lo tengan de manera completa. Aquí viene un video también que detalla otros eventos que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, que los pueden rescatar, y también un PDF sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí viene bastante información con su año y el acontecimiento. Imágenes, ya sea que las retomen de aquí mismo de la plataforma o también pueden buscar imágenes adicionales en internet. Tenemos aquí información suficiente
Y también hay otro recurso donde podemos completar esta información si consideran que no es suficiente lo que encontraron aquí. Sin embargo, de esta información, ustedes completan la segunda parte de la línea del tiempo, no sé, otros 6, 7 círculos, ¿sí? Y lo van completando. Ya que completaron hasta los eventos desarrollados durante el conflicto, nos vamos ahora de la finalización hasta la caída del muro de Berlín, que fue en 1989. Para ello, vamos a ver en este mismo recurso, tenemos consecuencias políticas, ¿sí? La división del mundo, aquí tenemos algunas que se crearon 2 bloques y la creación de organismos internacionales, bloque capitalista y bloque socialista, cómo quedó dividida Alemania, la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS, ¿sí? División del mundo, capitalismo, socialismo. Aquí tenemos de este esquema podemos también retomar información para realizar el tercer punto. Cómo quedó dividida y la creación de los organismos internacionales. Se crea la ONU en 1945, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que son parte de la ONU, ¿sí? Que regulan asuntos económicos y comerciales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, dice creación de organismos internacionales, en donde tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial y que en la actualidad lo podemos ver. Entonces, esta información también les va a servir para crear su audio que les está pidiendo como segundo producto. Si observan, todo está relacionado y pues les va a servir para hacer cada uno de los productos. Nos vamos a ir a otro recurso para completar la parte de consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que sería, tenemos aquí Muro de Berlín, ¿sí? A partir de la construcción del Muro de Berlín en 1961, tenemos aquí una pequeña línea, no vayan a copiar esta línea, nada más retomen información, o refieran información de acá. Miren, aquí tenemos también este diseño de línea del tiempo que nos propone aquí la plataforma, está empezando de 1919, también hay antecedentes durante y después, al menos hasta el inicio de la Guerra Fría. Muy cortita, ustedes la van a hacer un poco más amplia. La conferencia de Yalta en 1945, inicio de la Segunda Guerra Fría. Tenemos aquí otros eventos que sucedieron después de la división en 1948, 49, 60, 61, hasta 1989, que fue la caída del muro de Berlín. Y aquí no es necesario retomar todo, pero por ejemplo de 1984 eligen uno de los eventos que tienen ahí. De igual forma, en 1949 eligen uno de los eventos y así van extrayendo información para completar su propia línea del tiempo. Entonces ya tenemos eventos surgidos antes, durante y después. Si es insuficiente, si tienen más eventos, nada más damos clic sobre el circulito que tenemos acá y le damos agregar, ¿sí? Agregar atrás o adelante, ya dependiendo de hacia dónde quieren expandir su línea, ¿sí? Y así vamos agregando nada más las formas. ¿Sí? Podemos ir agregando más circulitos dependiendo de la cantidad de eventos que vayamos colocando. Lo mismo si eligen otro tipo de formato, si eligen el de cuadritos, por ejemplo, tenemos a ver si me lo cambia. Ya nada más borro la que tengo aquí encima y me quedo con la parte de atrás, que también es una secuencia de eventos. Sí, la línea del tiempo tiene que tener las flechas que me indiquen hacia dónde va los eventos.
Bien, ya tenemos nuestro primer producto de la actividad integradora 2. Vamos a pasar al segundo producto, que sería el audio. Una cosa más en la línea del tiempo. Les decía, si utilizan programas especiales para hacer líneas del tiempo, recuerden colocar su nombre. Con mayor razón, si insertan la imagen en este espacio, porque tienen que entregar el procesador de texto. Y si insertan aquí la imagen de una línea del tiempo elaborada en otro programa, en Canva, en Timeline o en otros programas específicos, coloquen su nombre en la parte de abajo en el programa donde lo estén creando, no sobre la imagen. O bien, si insertan el enlace de donde realizaron la línea del tiempo, cuando yo ingrese al enlace, que en el enlace vea el nombre de ustedes, ¿de acuerdo? Dentro de la línea del tiempo. Ahora sí, pasamos con el audio. En el audio van a grabar información en donde mencionen las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y que podemos observarlas en la actualidad, ¿sí? Que han conformado nuestro mundo actual. Para ello, sí, ya vimos ahorita algunas cosas que se encuentran dentro del recurso de la Segunda Guerra Mundial, como la creación de la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los derechos humanos. Son parte de las repercusiones que en la actualidad siguen controlando en cierta manera la economía mundial. Entonces, vamos a investigar. Sí, para empezar aquí vamos a leer el recurso de plataforma del mundo unipolar, y aquí les coloco también algunas otras referencias que les puede ayudar para adquirir información y ustedes escriban con sus palabras propias lo que han entendido y lo que piensan. Adelante, Rosario. Buenos días, profesora. Disculpe, en el audio, ¿qué tiempo tiene que ser la grabación? Bueno, yo considero que mínimo 2 minutos. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo, un formatito que ya hice acá, y aproximadamente me llevo leyendo como dos minutos. Entonces yo creo que ese sería el tiempo mínimo para la grabación. Si pueden extenderse más, no hay problema. Las indicaciones no indica un tiempo límite, entonces ahora sí que es abierto. Ok, gracias, era todo. Sí. Bien, les decía que vamos a ingresar de los recursos de plataforma, los que vamos a consultar sería Mundo Unipolar. Todos estos archivos que he estado abriendo y que van a servir para completar la actividad son los recursos que vamos a referenciar al final. ¿Por qué hay que leer Mundo Unipolar? Porque nos está mostrando más o menos un reflejo de lo que vivimos actualmente. ¿Sí? Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial se crearon dos bloques y se decía que era un mundo bipolar, capitalismo y socialismo. Después de la caída del muro de Berlín, domina una de las ideologías, que es el capitalismo, y es el que se expande en la mayor parte del mundo, que inclusive les decía, con el fin de que no se extendiera en Latinoamérica, Estados Unidos impone dictaduras en ciertos países para tratar de disuadir esas ideologías y no ganara el socialismo al capitalismo. Y por eso es que se convierte en un mundo unipolar, porque la mayoría de los países están controlados por ese sistema o esa ideología. Tenemos entonces, dentro del recurso del mundo unipolar, habla un poco de lo que es el socialismo y cómo fue o por qué no funcionó, ¿sí? ¿Cuáles fueron las crisis? Por ejemplo, que los bienes de consumo y alimentos no eran suficientes, que la industria estaba retrasada en el ámbito tecnológico,
que era poco competitiva, que habían enormes gastos militares, que los países estaban bajo el dominio, los que estaban bajo el dominio soviético eran desfavorecidos por los problemas de la Unión, de la URSS, debido a una debilidad interna y externa de la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev inició un proceso de reformas. Este personaje, que tuvo tratos con Estados Unidos, llegan a acuerdos en donde había que desarmar al país, lo que permite al país contrario a ingresar y crear nuevas políticas, y que la URSS pues reducía sus armamentos y pues se quedaba ahora sí debilitado. También se debilitan las reformas y esto permite las reivindicaciones nacionalistas y peticiones de autonomía de las repúblicas que conformaban la URSS. Y así, poco a poco, se fue desintegrando y quedó dividida en muchas repúblicas que se declararon independientes. Estados Unidos, entonces, a raíz de esta crisis del socialismo, queda como superpotencia mundial y muestra su poder en 1990, entre comillas, porque ahora sí que muchos piensan que fue pretexto nada más para poder invadir ese país. Pero también hubo una crisis en el capitalismo, ¿sí? A pesar de ser preponderante, desde años previos había ya sufrido varias crisis. El estado de bienestar tuvo dificultades para cumplir sus funciones, el conflicto entre Israel y los países árabes provocó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo limitara sus exportaciones y de ahí provoca que los precios del barril aumenten a más del 300%. Muchas empresas disminuyeron sus ventas, sus ganancias, cerraron, ¿sí? Esto generó inflación, desempleo, empobrecimiento. Los gobiernos no tomaron medida y esto significó el fin del estado del bienestar en el capitalismo. Las crisis económicas del mundo occidental, sus efectos desestabilizadores originaron una nueva división. Ya no eran capitalistas y socialistas, ahora eran pobres y ricos. Tenemos también que después de esta crisis del capitalismo surgen otras ideas, empiezan a difundirse ideas neoliberales que realmente, bueno, eran heredadas de los liberales de los siglos XVIII y XIX y lo integran con el capitalismo. Y solamente hay una diferencia entre el capitalismo y el neoliberalismo, que es que en el neoliberalismo interviene el Estado, ¿sí? Interviene regulando la economía para garantizar la libre competencia, igual entre comillas, ¿sí? Porque pues, podemos ver que se ha prestado a una serie de corrupciones. Entonces, el programa neoliberal que vivimos en la actualidad, y nos tenemos que enfocar en eso para después compararlo con las consecuencias o con lo que se gestó durante la Segunda Guerra Mundial, fue el crecimiento económico, es la razón de ser de la economía. Se privatizan empresas públicas, según por la búsqueda de beneficios y competencia. Se abren sin restricciones las fronteras a través de la globalización para el intercambio de mercancías y capitales. Esto, entre comillas, permite libertad de mercado y la libre competencia. También en la actualidad podemos ver que la política económica del Estado se concentra en equilibrar el presupuesto fiscal, reducir la inflación y estabilizar la balanza de pagos. La balanza de pagos es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. También para promover la inversión privada, se flexibiliza la legislación laboral, se baja el costo de la mano de obra, menos salario para los trabajadores y se adecúan a los trabajadores a nuevas condiciones de producción. Más o menos venimos teniendo otra vez lo que sucedió durante la segunda revolución industrial y la primera también, en donde pues los empresarios se siguen enriqueciendo y todos los trabajadores, que son los que producen la mayoría de los productos, pues tienen a veces condiciones extensas de horarios laborales con bajos salarios.
en la mayoría de las empresas. Hay muchas que no, pero pues es lo que podemos constatar en la actualidad. ¿Qué pasa en América Latina en el neoliberalismo? Surgen movimientos políticos que tomaron la vía armada para solucionar la situación de injusticia social, miseria, desigualdad que caracterizaba a los países de la región. Y es aquí donde les mencionaba, Estados Unidos sintió temor de que estos eventos produjeran una revolución similar a la cubana, así que alentaron golpes militares en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil, que provocaron el surgimiento de las dictaduras. Aplicaron políticas neoliberales asesorados por norteamericanos. ¿Qué provocó el neoliberalismo? Cierre de industrias, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, cada vez alcanza menos el dinero para lo que compramos, el hambre, la miseria para la mayoría de la población, impedir cualquier queja, ¿sí? Y para ello se implementa el terrorismo de Estado, la tortura, el asesinato indiscriminado, secuestro de bebés, robo y la corrupción que podemos ver en cada esquina en México, ¿verdad? Para finalizar, en el siglo XX hubo rivalidad entre los dos bloques, capitalistas y socialistas, y cuando el bloque socialista se desintegra, se crean dos realidades socioeconómicas y culturales que siguen vigentes en el siglo XXI, que son países ricos y países pobres. En base a esto, ya que tenemos un panorama más o menos de lo que tenemos en la actualidad, ahora sí, nos vamos a la comparación con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que vimos en ese recurso y hacemos nuestro texto. En estos enlaces viene también cómo está conformado en la actualidad y algunas ideas que puedan retomar para su audio. En este punto se les pide que ingresen el enlace de la grabación. Sin embargo, de manera particular, yo, su asesora, Fanny, les pido que coloquen su borrador después del enlace del audio. ¿Por qué? En caso de que yo no logre escuchar su audio por alguna situación de volumen, por alguna situación técnica que no se haya grabado, que no lo hayan configurado a público y yo no lo pueda escuchar, cualquier situación que no pueda yo abrir el archivo, al existir el borrador dentro de su actividad, pues si ya no hay tiempo para que yo les diga que corrijan, lo voy a tomar en cuenta con el borrador. Si está su audio que no puedo escuchar o que no lo puedo, no se logra, no se alcanza a escuchar, vaya, pues tengo el borrador y aquí esto constata o sustenta que sí existe información en el audio, pero por algún problema técnico no lo puedo escuchar. Si ustedes están seguros o seguras de que se escucha perfectamente el audio, de que lo voy a escuchar sin ningún problema, pueden omitir el borrador. Pero si de todos modos van a hacer su borrador para grabarlo, pues creo que no les cuesta nada colocar el borrador dentro de su documento de Word, nada más para constatar que sí hay información en el audio. Les decía que les voy a mostrar un ejemplo de cómo van a elaborar su audio. Tengo aquí un ejemplo. Sí, pueden mencionar buenas tardes, mi nombre es Fanny del Carmen Ramos, el nombre de ustedes, del grupo tal. Sí, en el siguiente audio hablaré de la forma en la que la Segunda Guerra Mundial influyó o repercutió en la conformación del mundo en la actualidad. E inicio mi texto, ¿no? Teniendo en cuenta que la ideología dominante en la mayoría de los países es el neoliberalismo, y aquí estoy colocando una palabra clave sobre la actualidad, ¿sí? El cual deviene del capitalismo, otra palabra clave, que surge o que es uno de los bloques surgidos
una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ideología que se extendió mayormente después de la caída del muro de Berlín, en donde se habían creado dos grandes bloques entre Estados Unidos y la URSS. Comenzaremos por mencionar que la creación del FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional, ¿se acuerdan que lo vimos en el recurso de Segunda Guerra Mundial? Que el Fondo Monetario Internacional es una financiera creada en 1944 que promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional, y el Banco Mundial, que es la organización internacional que ayuda a países en desarrollo a través de préstamos o créditos y que se encuentran en situación de pobreza. Tenemos dos instituciones que surgieron durante o que fueron consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que en la actualidad podemos verlo, y que en el caso, por ejemplo, del Banco Mundial, que nos dice que es una institución que ayuda a países en desarrollo a través de préstamos que se encuentran en situación de pobreza. Esto, en mi caso, y aquí cada uno de ustedes puede reflexionar, es una falacia, es entre comillas. Si quiero ayudar a los pobres, no les voy a otorgar créditos. Otorgar créditos significa endeudarlos más porque me tienen que pagar intereses. Y de ahí que muchos países que son, bueno, la superpotencia que actualmente podemos ver, amaga o aplica restricciones a los países pobres que no se quieren acatar a sus lineamientos, ¿sí? Empiezan a emitirles sanciones y aumentarles sus tasas de interés para que se alineen a sus ideologías, ¿sí? Como pasó con México, ¿no? Si no me detienes a los migrantes en México, yo te subo los aranceles, le dice Estados Unidos, ¿sí? Y subir los aranceles significa que México ya no puede o sería más costoso para él las exportaciones. Incrementarían el precio de los productos más de lo que ya tenemos. Entonces, si tú no haces lo que yo te pido, te sanciono con esto. Entonces, algo así sucede con este tipo de instituciones que, si observamos, aparentemente suceden en esferas políticas, pero que también nos perjudican. Ver la cantidad de migrantes en tu estado, en tu país, en tu localidad, a muchos bien, otros mal, sentir esa situación de tensión entre la población, pues también no es bueno, es parte de lo que yo estoy viviendo. Si me voy al origen, si me voy a las raíces, el por qué sucede, pues también podemos encontrar varias cosas en donde nos van a llevar a lo que se creó en ese periodo, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí continuando con el texto y después del paréntesis, dice, ambas instituciones controlan la economía mundial y fueron producto de los cambios suscitados por dicho evento bélico, así como la creación de la ONU, también lo vimos en el recurso, ¿sí? Para mantener la paz internacional, la Declaración de los Derechos Humanos, son algunas repercusiones que podemos constatar en la actualidad. Otro evento que tuvo su origen en dicho conflicto es la dolarización. Es decir, el dólar no solo es la moneda oficial en su país, sino en otros 8, ¿sí? En otros 8 países. Tenemos aquí otra repercusión. Y de igual forma la Reserva Federal, que tomó mayor fuerza y poder para controlar el flujo monetario. Se dice que inclusive crea dinero ficticio para acelerar la inflación. Eso ya son teorías, pero si investigamos un poquito lo podemos encontrar. Otros argumentan que como si la Reserva Federal solo controla Estados Unidos, pero ¿quién es Estados Unidos? Es la potencia que regula la mayor parte de los países, ¿no? Es la potencia mundial. Bien, siguiendo, al abrir las fronteras, otro tema, ¿no? Estamos hablando de la parte económica. En cuanto a lo territorial, al abrir las fronteras en la mayoría de los países se ha incrementado vertiginosamente la globalización, en donde existe un intercambio de bienes y servicios, de ideas, culturas, información, que han permitido a las poblaciones acceder a una diversidad de productos a través de los tratados internacionales, ¿sí? Después de la caída del muro de Berlín, inicia la globalización y surgen tratados internacionales para el comercio
para las exportaciones y las importaciones. Otra repercusión es el auge en la industria militar. Sí, tenemos otra repercusión aquí, las carreras espaciales, el avance de la tecnología y de manera vertiginosa. ¿Por qué el avance de la tecnología? ¿Cuándo inició o dónde surgió la primera computadora? ¿Dónde se inventó la primera computadora? Durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La primera computadora denominada máquina de Turing, la cual les servía para decodificar los códigos que empleaban los nazis en sus telecomunicaciones. Aquí surge la primera computadora y a partir de ahí empezamos con el avance tecnológico en cuanto a dispositivos electrónicos, y posteriormente lo que conocemos ahora como el Internet y hasta la inteligencia artificial, ¿no? La tecnología va en aumento cada día más. También se han suscitado cambios territoriales o fronterizos, como Alemania, que quedó dividida en 4 bloques, ¿sí? Austria y Checoslovaquia, que volvieron a ser independientes, China, que recuperó sus territorios que ya pertenecían a Japón, y que en la actualidad, ¿sí? Podemos ver un gran repunte en su economía, siendo una de las primeras potencias económicas en el mundo. Corea quedó dividida hasta la actualidad, Corea del Norte y Corea del Sur, ¿sí? Una Corea del Norte de índole soviético y Corea del Sur por los americanos. Otra repercusión, la creación del Estado de Israel, que también fue producto del conflicto bélico, porque se le otorgó al pueblo judío parte del territorio palestino, incluyendo Jerusalén. Y esto ha sido la raíz de los grandes conflictos que conocemos en la actualidad entre Israel y Palestina. No se puede dejar de mencionar cambios culturales, ¿sí? Como el incremento en la industria cinematográfica. México fue uno de los que se beneficiaron del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Surgen, que fue la época denominada época de oro, muchos actores y actrices tuvieron su auge en esa época. La monopolización de la moneda, la relevancia del papel de la mujer y las minorías étnicas. Otras repercusiones, cambios en los hábitos alimenticios, consumo de comidas rápidas que surgen desde este conflicto, ¿sí? Como por ejemplo McDonald's, que basó su sistema de producción en la cadena de ensamble de productos armamentísticos. El consumo, estos cambios en los hábitos alimenticios que ha generado un mayor número de enfermedades crónico-degenerativas. Esto permite a grandes empresas también vender medicina e incrementar sus ganancias en ese rubro. No puede faltar la gran cantidad de pérdidas humanas, y no solo por la guerra, sino por el hambre y la pobreza. Hambre y pobreza, factores que aún no se han podido erradicar. Esto es un ejemplo de lo que ustedes pueden ir colocando. Lo que les puse en amarillo, pues son parte de las repercusiones. Ustedes los pueden integrar con sus propias palabras en base a esto y a la investigación, a las investigaciones y a la lectura de sus recursos de la semana. Tenemos entonces ya nuestro audio. Graban, suben su enlace, comparten su borrador, nada más para constatar y asegurar que existe la información en su audio en caso de que no se pueda escuchar por X o Y razón. Vamos con el tercer producto, que es el cuadro comparativo. En este cuadro van a analizar las dos potencias que quedaron en disputa después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Un cuadro comparativo. ¿De dónde vamos a obtener la información? Del recurso Guerra Fría. Aquí en este recurso viene bastante información, no necesitan buscar en otro lado. Vamos a ver, Guerra Fría. Aquí tenemos el recurso, al final es un PDF. De aquí podemos obtener la información. Tenemos aquí, inclusive allá viene el cuadrito también. ¿Se acuerdan que lo leímos o viene cierta información en el recurso de Segunda Guerra Mundial?
donde vienen consecuencias. Ahí también vienen algunos otros aspectos. Pero aquí podemos verlo, Estados Unidos y Rusia, ¿sí? O Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la URSS. En primera instancia, sus ideologías totalmente contrarias, ¿sí? Estados Unidos es capitalista y la Unión Soviética era socialista. También aquí vienen otras diferencias. ¿Sí? Estados Unidos encabeza el bloque capitalista, como ya lo decía, la propiedad y su administración son de particulares. En los socialistas, la propiedad y la administración son colectivas, ¿sí? Las ejerce el Estado. Y aquí vienen varios conceptos también, ustedes identifican cuál pertenece al ámbito socialista y cuál al capitalismo. Y así pueden ir ustedes buscando información para encontrar las diferencias entre un régimen y el otro. Tenemos otro cuadrito, ¿sí? Los países que se beneficiaron con el Plan Marshall por parte de Estados Unidos, que formaron la Organización Europea de la Cooperación Económica, era la OSCE, posteriormente OCDE, y en 1949 se crea el Consejo de Asistencia Económica Mutua, el COMECON, en la URSS. En la URSS se crea el Pacto de Varsovia, y por parte de la URSS, y en Estados Unidos la Organización del Tratado de Atlántico Norte de la OTAN. Otras diferencias, ¿sí? Este cuadro se trata de que comparen y vean qué tan distintos eran esas ideologías, tanto así que cada uno quería infundir en los demás países, ¿no? Pues aquí está el cuadrito, ustedes nada más colocan, no es necesario ponerles categorías, pueden nada más identificar si estoy hablando de la ideología en Estados Unidos, pues aquí coloco ideología. Si estoy hablando de algún aspecto militar, pues aquí coloco algo militar y aquí también. ¿Sí? No es necesario que coloquen aquí los rubros en cuanto a las características. Nada más coloquen las diferencias que encuentran en ese recurso. Y si quieren consultar fuente adicional, pues pueden completar la tabla, pero al principio tienen que estar basados en el recurso que estamos viendo de Guerra Fría. Ok. Con esto finalizamos. Y las fuentes de información al final, eso no se deben de olvidar. Si no se colocan las fuentes de información, disminuye como 3 columnas el aspecto de la actitudinal. Entonces es importante colocarlos, y si no lo colocan en formato APAS bien referenciado, también disminuye 1 o 2 columnas en el aspecto actitudinal también. Entonces, si aún no quedó claro cómo referenciar en formato APA los recursos de plataforma, los invito a revisar de nuevo la sesión síncrona 1 de semana 1. Al finalizar la primera actividad, me parece que está ahí la información. Vamos a pasar con la actividad integradora 4, Asia, África y Latinoamérica. Aquí, en esta actividad, muchas de las grandes potencias se enfrentaban en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sus colonias en Asia y África decidieron luchar por la libertad, ¿sí? Colonias que ustedes observaron ahorita en su infografía, que eran colonias de las potencias imperialistas. Estas colonias buscaron su descolonización a través de las ideas de libertad. Esas ideas de libertad surgieron del socialismo y llegaron a Latinoamérica. Como ya veíamos, las dictaduras militares impidieron la adopción de dichas ideologías. ¿Qué van a hacer en esta actividad? También van a presentar un documento en procesador de texto en el cual van a anexar igual 3 productos. Es una cuartilla, ¿sí? Una hoja en donde van a describir el proceso de descolonización de África en la mitad, en la otra mitad el proceso de descolonización de Asia, uno de Asia y el otro de África. En cada uno de ellos van a mencionar países involucrados, el desarrollo, ideología, antecedentes y consecuencias. En el punto 2 van a elaborar un cuadro comparativo, similar
al que se va a hacer en la actividad integradora 3, comparando Estados Unidos y la Unión Soviética. Nada más que aquí sí se va a dividir en varios criterios. Hay que colocar el país, el dictador, el periodo que abarcó el proceso, los antecedentes y las consecuencias. Este cuadro comparativo va a estar basado en 2 dictaduras o revoluciones en América Latina del siglo XX. Estas dictaduras las van a elegir del recurso de plataforma Dictaduras en América Latina. Ahorita vamos a ingresar. En el punto 3 van a escribir al menos 5 renglones, una conclusión, y en esa conclusión van a escribir similitudes encontradas, es decir, puntos en común, lo que tenga un país y lo que tiene el otro igual, sí, que hizo uno y que hizo el otro también, o que hizo un dictador y que también lo hace el otro dictador, similitudes entre estas dos dictaduras que van a comparar en el punto 2. O sea, van a analizar esas 2 dictaduras y en el punto 3 van a escribir sobre las similitudes. Entonces, al momento de que yo evalúe, en el cuadro comparativo voy a ver si identificaron diferencias. Y en el punto 5 voy a ver si encontraron similitudes. ¿Sí? ¿Qué tiene de diferente y qué tiene de común? 5 renglones mínimo. Ese sería en el punto 3. Y finalmente las fuentes de información. Es importante que se entregue en procesador de texto y no en PowerPoint. Lo dice la instrucción y lo dice la rúbrica. Entonces, aunque les prefieren trabajar en PowerPoint, en esta ocasión, si no quieren disminuir su puntuación en 2 aspectos, en dos aspectos, este sería el cognitivo y el actitudinal, entonces procuren trabajar en el procesador de texto. Ingresando a la plantilla, meramente sus datos de presentación. Y empezamos con el proceso de descolonización de Asia y África. Les sugiero dividirlo de esta manera. Es más fácil también para ustedes. Como les está pidiendo una cuartilla, bueno, colocamos media cuartilla para describir la descolonización de África y media cuartilla para la descolonización de Asia. No lo mezclen porque luego no se identifica si cuál es de uno y cuál es del otro. No engloben toda la información, sepárenlo. De esta manera muestran orden y organización que se califica en el aspecto comunicativo. ¿De dónde voy a obtener la información para describir el proceso en cuanto a la descolonización de África? Voy a plataforma y voy a ingresar al recurso que dice descolonización en África y Asia. En la primera hoja nos habla acerca de la colonización de África. Si queremos hablar acerca de la descolonización, y aquí en primera instancia nos muestran la colonización, entonces la colonización sería el antecedente y nos está pidiendo en las instrucciones que hablemos acerca de los antecedentes, del desarrollo, países involucrados, la ideología y las consecuencias. Aquí yo les estoy colocando ya por secciones para que nada más identifiquen qué información va, retomen información histórica y ustedes escriban o redacten con palabras propias ese proceso de descolonización. Entonces, tenemos primero que colocar los antecedentes. Nos vamos a la descolonización de África. Estamos aquí en el archivo. Bueno, buscamos que los motivos de que se haya colonizado era por las riquezas mineras del continente y las nuevas rutas marítimas. ¿Sí? Las potencias encontraron que en el territorio africano habían disputas internas causadas por lucha territorial, y por esa razón las potencias decidieron reunirse en Berlín para establecer acuerdos para regularizar la explotación en África. Una conferencia en donde estuvieron varios países, menos ningún representante africano, ¿no? Esta fue parte de la
colonización, es decir, los antecedentes. ¿En qué basaban la libertad de comercio? Bueno, basaron la conferencia en la libertad de comercio, la libertad religiosa, principio ético y moral de civilizar a los africanos para establecer las reglas de la colonización. Estos fueron los antecedentes. Durante la colonización, otro grupo de africanos se resistieron al dominio europeo. Tenemos aquí los grupos que se resistieron. Podemos retomar cierta información para colocar dentro de nuestro texto y pasamos a la descolonización. ¿Sí? Ya tenemos aquí. Desarrollo, países involucrados, ideología. Esto lo vamos a ver en esta parte de la descolonización. Desarrollo, ¿cómo fue el desarrollo del proceso? Primero, fue resultado de factores políticos internos y externos. Aquí viene la serie de factores que incidieron en ese proceso de la descolonización. ¿Cuál fue la ideología? Tenían ideas antiimperialistas. Esto favoreció los procesos de descolonización que más tarde permitieron la independencia política y la creación de estados modernos. ¿Qué países participaron? Marruecos, Túnez, Ghana, Guinea, Togo, Benín. Aquí tenemos otra serie de países que participaron o que estuvieron dentro de la descolonización. También podemos irnos o remitirnos al recurso de potencias imperialistas y vemos los países que eran colonias en ese entonces y que aquí se estaban dentro del proceso de la descolonización. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues eso también lo pueden investigar nada más para reforzar la información. ¿Cuál fue la consecuencia de que estos países de África se hayan independizado? Y nos pasamos a las consecuencias, bueno, a la descolonización de Asia, ya que hayamos completado nuestro cuadrito con los antecedentes, el desarrollo, los países, la ideología y las consecuencias de la descolonización de África. Hacemos nuestro título para la descolonización de Asia. Y también colocaremos antecedentes, el desarrollo, los países, la ideología y las consecuencias. La información base también la tenemos en este mismo recurso. Colonización de Asia, en estos dos párrafos que tenemos acá, vamos a utilizarlo para crear nuestro escrito sobre los antecedentes. Luego viene sublevaciones durante la colonización. ¿Cómo empezó? Esa también es parte de los antecedentes. La rebelión de los cipayos, la guerra de los Boxer en China. Y luego ya viene la descolonización, que sería donde vamos a ver cuál era la ideología. Estas estaban basadas en ideas populistas y nacionalistas y vienen aquí también varios enfrentamientos que surgieron con su respectiva descripción. Aquí podemos retomar información para ir colocando sobre los países que participaron, la ideología, pues ya la vimos aquí. Ya nada más faltaría investigar acerca de las consecuencias de la descolonización. De esta manera completamos nuestro cuadrito de la descolonización de Asia. En internet hay varios artículos de revistas y varios artículos que hablan de la descolonización de África y Asia. Eviten retomar información textual o parafraseada de la información, porque eso les va a disminuir puntuación. Traten de pasarse de esta información, escribir con palabras propias, buscar consecuencias nada más, pero no pegarla, no copiar y pegar textual, sino interpretarlo y colocarlo con sus propias palabras, lo que han entendido sobre las consecuencias de la descolonización. En el punto 2, la comparación de dos dictaduras en América Latina. Nos vamos a ir al recurso que se llama dictaduras en América Latina. Aquí ingresamos a este recurso y primeramente vamos a elegir dos dictaduras. Aquí vienen los antecedentes, aquí les habla de
de los diferentes países que han participado. Habla también del modelo económico de sustitución de exportaciones que era muy conveniente para ciertos países, pero pues lo hicieron caer. Habla de las características de las dictaduras. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en base a esto, ustedes van a, ya que hayan analizado las dos dictaduras, van a ver cuál de las dos dictaduras, o si en las dos dictaduras tenían estas características, es decir, si había restricción en la participación de los ciudadanos, si habían líderes que provenían del sector militar, si se instituyeron leyes marciales, si las fuerzas militares tenían facultades extraordinarias. Van a ver qué países, de estos dos países que van a analizar, si tenían estas cosas en común, y pues son parte de las similitudes que van a escribir en el punto 3. Entonces es importante darle lectura a las características de las dictaduras. Aquí viene también el desarrollo de las dictaduras y cómo se legitima una dictadura. Sí, es bastante interesante leer esta información. A veces tenemos ideas erróneas acerca de lo que sucedió y de lo que realmente es. También vemos que las dictaduras hay formas de represión, diversas formas de represión como la censura, el exilio, la detención, tortura, asesinato, desaparición de personas. Formas que a veces podemos ver en países que supuestamente no son dictaduras y sin embargo sucede todo esto, ¿no? Por eso es que a veces se les llama, es una dictadura disfrazada. Hay que leer esta información y aquí tenemos las diferentes dictaduras. Aquí está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Cada uno de estos países se menciona el dictador, la duración y las características. Van a elegir a 2 de estos dictadores o 2 de estos países. Vamos a suponer que eligen Argentina y Bolivia, o Argentina, Brasil, o Chile, Colombia, o Cuba, Ecuador, o Nicaragua, Uruguay, ¿sí? Ustedes eligen uno de estos y en base a ello van a completar su cuadro comparativo. Por ejemplo, yo aquí hice el cuadro en la parte de país, pues pongo Argentina y Bolivia. El dictador, ¿qué dictador estuvo en Argentina? Según mi cuadro, pues busco aquí Argentina, estuvo la junta militar, luego me pide la duración, aquí tengo también el año, aquí viene toda la información que requiero hasta la parte de antecedentes. Permítanme tantito. Bien, tenemos aquí la información precisa y tal vez lo que nos haga falta un poco es acerca de las consecuencias también, ¿sí? O de lo que nos pide aquí nuestro cuadro. Entonces ya podemos investigar en fuentes adicionales alguna otra información en donde nos pueda remitir información que se haya hecho en Argentina y que también se haya hecho en Bolivia en esas dictaduras. ¿Por qué? Porque en mi punto 3, pues voy a escribir el párrafo en donde voy a identificar esas similitudes. Si, por ejemplo, pues dice que en Argentina era la junta militar y en Bolivia era Hugo Banzer, dice que surgieron movimientos guerrilleros, el presidente René Barrientos mandó a militares a combatir estas guerrillas. Entonces, aquí estamos viendo una característica similar de lo que nos proporcionan aquí en las características, ¿sí? Que hay, los líderes provienen del sector militar. Entonces, tanto en Argentina como en Bolivia hay una similitud en cuanto provienen del sector militar ambos representantes, ¿sí? También pueden comparar en base al periodo que se abarcó, a los antecedentes y las consecuencias. En el cuadro lo que más debe de observarse serían las diferencias y en el punto 3
las similitudes, las cosas en común, ¿sí? Lo que hay en un país, que también lo que hizo un dictador, que también lo hizo el otro, de acuerdo a las características que estamos viendo en el recurso. No sé si me estoy explicando. Así, con esta información, pues ya nada más completo, ¿sí? De acuerdo a la información analizada sobre las dictaduras de Argentina y Bolivia, o los países que ustedes elijan colocar y completar su cuadro, ¿sí? En base, se pudo observar que tanto en la dictadura tal como en la dictadura tal, podemos ver que los representantes provienen del sector militar, y que en ambos había represión, y que en ambos hubo mucha violencia, y que y lo justifican, ¿no? Pueden justificar por qué había violencia o por qué provienen del sector militar, de acuerdo a la información que hayan investigado, leído o analizado, ¿de acuerdo? Y finalmente, las fuentes de información. ¿Qué fuentes de información van a referir? Pues la descolonización en África y Asia, ese es un recurso que forzosamente deben de visualizar y van a referenciar. Dictaduras en América Latina, también la deben de referenciar. Más fuentes adicionales que consulten si es que las consultan. Sería todo en cuanto a las dos actividades integradoras que hay que explicar o que hay que realizar en esta semana. Ya me pasé otra vez 20 minutos, pero me interesa que quede de verdad claro y que adquieran la mayor puntuación en sus actividades. Bien, pasamos a las preguntas. Adelante, Ale. Buenos días, maestra. Yo tengo una pregunta. Ahí en la línea del tiempo, en la actividad 3, Ajá. ¿cuántos puntos debemos de poner de cada aspecto? No hay un límite. No hay un límite, pero por ejemplo, aquí tengo que serán 3, 6, 9, 12, 16 circulitos, por ejemplo. Esto sería suficiente para hacerlo. No me interesa que sea tan extenso, sino que sea un número regular, ¿sí? Tampoco muy corta ni muy extensa, ¿sí? Unos 6 eventos para antecedentes, otros 6 eventos para el desarrollo y otros 6 eventos para las consecuencias. Con eso sería suficiente. Ok, muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Adelante. maestra. Buenas tardes, Ángela. Solo para corroborar la información, en las dos actividades vamos a poner nuestra portada, ¿verdad? Sí, así es, en las dos actividades se pone la portada. Ok, muchísimas gracias, maestra. Ok, y también si hacen su línea del tiempo en otro programa, pues me colocan nada más su nombre dentro de la línea del tiempo para evidenciar su autoría y ya. Ok. Uh-huh. La línea del tiempo la puedo hacer ponerla como enlace también, o a fuerza debe de ser imagen. No, también la puedes poner como enlace. Ah, ok, muchas gracias. Ajá. Nancy, Reina, Rosario, ¿alguna pregunta? Muy bien. Bueno, no sé si gustan que les comparta las plantillas que utilicé. Sí, a mí sí me gustaría, maestra. Muy bien, bueno, la voy a compartir en el foro Aprendiendo y en la sección de avisos, en los dos espacios para que ustedes las descarguen de ahí, ¿de acuerdo? Ya más tarde también les voy a compartir la grabación de la reunión
para que consulten en caso de que lo requieran y pues para quienes no lograron ingresar en este horario. Voy a estar al pendiente de sus dudas también. Cualquier cosa pueden preguntarme en el momento que estén realizando su actividad. Trataré en cuanto me sea posible de visualizar la duda y pues responderles. Entonces, si no hay más dudas, damos por finalizada la reunión y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, Andy. Gracias a ustedes.